Buenas, estamos en un nuevo episodio de Caramelo de Madera, segundo año, y arrancamos un poquito con economía, con Alfredo Zayat. Gracias, Alfredo, por sumarte a este programa de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Alfredo es economista, periodista, editor de la sección de Economía y del suplemento Cash en Página 12, editorialista en temas económicos, tiene un programa, es columnista en Futurock, ha publicado varios libros, 2005, 2007, 2012, 2015, el último libro, El miedo en la economía. ¿Es así, Alfredo? Hola, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. El último fue Macrisis. Fue en el 2000, yo creo que en el 2019. Ese no lo teníamos. Junto con Futurock, la editorial Futurock, y que después se hizo también una alianza con Editorial Planeta, Futurock con Editorial Planeta. Perfecto. Bueno, Alfredo, yo quería proponerte hablar de dos cosas. Un poco caracterizar a este gobierno tan particular de Javier Milei, pero también preguntar un poco, problematizar más allá del gobierno de Milei sobre algunos problemas económicos que venimos teniendo hace varios años, que sufrieron otros gobiernos también, el gobierno anterior, particularmente el tema de la inflación, el tema de la deuda externa. Pero si te parece, arrancamos con el gobierno de Milei. ¿Hay para vos un plan económico en el gobierno de Milei? ¿Cuál sería? ¿Cómo lo ves? Y bueno, arrancar un poquito por ahí. Bueno, te voy a hacer una pequeña corrección. Para mí es un desgobierno. Entonces, ahí obviamente que es una ironía lo que te estoy diciendo a nivel de corrección, ¿no? Porque muestra una carencia de gestión, eficiencia, a nivel del conocimiento del funcionamiento del Estado. Y no es simplemente la idea esa liberal libertaria de destruir el Estado. Yo creo que lo que muestran es ignorancia. Entonces, oculta la ignorancia detrás de una consigna política, ideológica de querer destruir el Estado. En realidad, lo desconocen a niveles, pero impactantes. Entonces, en el desgobierno de Milei, lo que hay es dogmatismo, exclusivamente una lógica financiera en la administración de la cosa económica, de la cuestión económica, y entonces definirlo como un programa es excesivo. Ahora bien, ¿qué representa Milei en todo este ecosistema político y económico? Es que es el mascarón de proa de sectores del poder más concentrado. Hoy es Milei, mañana puede ser Villarruel, pasado puede ser algún otro que surja de ese espacio, si querés, conservador de derecha, en función a garantizar negocios para esos sectores. Si en última instancia, en términos ideológicos, transformar la matriz productiva, laboral y social de la Argentina, que ese es el sueño húmedo del establishment de la Argentina. Para resumirlo, es frenar esta historia de el eterno retorno de gobiernos nacionales y populares. Perfecto, Alfredo. Ahí hay algo que me hace pensar, digamos, ¿no? Porque efectivamente este eterno retorno, esta cosa pendular, digamos, ¿no? Que viene ocurriendo en la historia económica argentina en el siglo XX y quizás antes también, digamos, bajo otras formas, pero en el siglo XX seguro, en el siglo XXI. Pero ¿no hay algo también de anomalía, digamos, de Milei, en el sentido de algo que tiene que ver con una ruptura de la democracia o del funcionamiento de la democracia en los últimos 40 años? Digamos, Milei no aparece ahí en las grietas de algo que se rompió y que después seguramente se le suman obviamente estos intereses, y nosotros estamos grabando un día después de que se aprobó esta ley bases, entre comillas, con cosas, digamos,
que son discusiones de previo al siglo XIX, digamos, ¿no? Como el rigio, la posibilidad de no liquidar en el Banco Central los cobros derivados de las exportaciones, digamos, ¿no? Pero ¿cuánto, si es que te parece, de novedoso y de anomalía y de mira? Y porque vos decís del desconocimiento, digamos, yo, digamos, más allá de esta cosa pendular y de proyectos conservadores y liberales que se han sucedido, que tienen muchos antecedentes, la dictadura, el menemismo, hay algo cuando Milei dice que todo impuesto es un robo, que el Estado es una asociación ilícita, mismo el RIGI, hay algo novedoso y extremo ahí de Milei, y mismo la figura y el desconocimiento del Estado y me animaría a decir, de casi todo sobre lo que hablan, ¿no? Nosotros estamos en la universidad y cuando hablan de ciencia parecen desconocer que los gobiernos y las universidades son quienes invierten 2/3 partes de la inversión en ciencia básica en el mundo. Es como un desconocimiento de casi todo. ¿Cuánto hay ahí de algo que se rompió y que permitió que emerja Milei? No, está claro que Milei entra en esa grieta donde la democracia, más que la democracia, yo creo que el sistema no da respuestas. Milei no es una particularidad de la Argentina. Esto es importante. Por ahí es una versión radicalizada de una tendencia a nivel global. Nosotros estamos transitando una crisis de época. Y lo llamo crisis porque pienso que esto va en contra de las mayorías y del bienestar general. Milei es hijo de un sistema que concentra la riqueza, que desplaza del consumo a millones de personas en una etapa de el mayor consumismo en la historia, y con una oferta de productos de esparcimiento máxima, pero los excluye. A lo que se le suma esa distribución regresiva del ingreso y de la riqueza, que hace que un amplio grupo etario y fundamentalmente de jóvenes, y cuando digo jóvenes lo extiendo hasta los 40 años, no tengan la perspectiva de poder estar mejor que como estaban sus padres. Entonces surgen estos líderes de ultraderecha que pueden capturar ese malestar social, algunos lo llaman malestar con la democracia, y utilizando precisamente las herramientas electorales, toman el poder. Es sencillo o rápido de mencionar: Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, hasta Bukele en El Salvador, cada uno con historias diferentes y con particularidades, simplemente para mencionar por qué esos tipos de personajes pueden llegar a ser presidente. O en Europa el avance de la derecha y de la extrema derecha en casi todos los países, algunos gobernando, por ejemplo en Hungría, en Polonia. Entonces, ahí hay la grieta o la fisura está en que es un sistema de exclusión. Y a diferencia, no la diferencia, sino quienes pudieron capturar esa bronca, ese malestar, fue la derecha y la ultraderecha. Eso por un lado, y a lo que se le suma el momento de época, que cuál es el dominio de las redes sociales, ¿no? Donde esa derecha y ultraderecha pasó a dominarla, tanto a nivel de mensaje. Y porque además yo pienso que las redes sociales son de derecha, pero son de derecha desde la constitución de esas empresas, quienes las conducen, y por consiguiente esos famosos algoritmos privilegian todo ese discurso de derecha, xenófobo, excluyente, agresivo, violento, y que canaliza precisamente ese malestar. Ese es el contexto global. Después tienen las particularidades de la Argentina.
de por qué surge Milei. Y las particularidades de la Argentina, en ese contexto de concentración de la riqueza, del individualismo, de las redes sociales, a lo que se le suma la pandemia, la particularidad de la Argentina es que arrastraba, y ahora va a ser 9, pero 8 años de una crisis económica muy importante. Crisis económica que yo la traduzco no en las variables macroeconómicas. La crisis económica, quiero decir, si querés, crisis de la economía política, crisis económica y social, es de no dar respuestas a la situación personal y familiar de amplios sectores de la población. Y si vos vas en términos históricos, y no extendiéndome a toda la historia argentina, pero sí de los últimos 50 años, te encontrás pocos periodos de estancamiento y retroceso como estos 8 años que se van a hacer 9, si contás este año de Milei. Te tenés que remontar al 82-92. Entonces, y un poco esa es la explicación que yo encuentro, que obviamente tiene otras aristas, tiene otros matices, pero estos son los rasgos generales para entender cómo es que surge. Sí, está bien. Además, también sirve para entender por qué los gobiernos que han logrado mejorar las condiciones de vida de la gente no han caído en esta lógica de derechización, ¿no? Lo que las elecciones que acaban de ocurrir en México también, digamos, ¿no? Es la contracara. Pese a también que es el país más importante en términos numéricos, económicos de América Latina. Sí. El caso de México, como el caso de Lula en Brasil, o el de Biden cuando reemplaza a Trump, es como que son dinámicas sociales propias de esos países. Y en el caso específico de México, además de todo lo que me parece que dan respuesta, digamos, un gobierno que da respuesta a los sectores populares, también las sociedades y los políticos empiezan a aprender cómo enfrentar a la derecha y a la ultraderecha. Porque primero tenés el impacto de esa irrupción. Yo creo que la Argentina no aprendió, digamos, la clase política o si querés los sectores populares no tomaron el aprendizaje de lo que fue Trump y Bolsonaro y pensaban que acá no podía suceder. O si estaba el Milei, era parte de esa figura mediática disruptiva, pero que no podía estar, no podía ganar elecciones. Me parece que ahí hubo una subestimación a lo que se le sumó la escasa capacidad de aprendizaje sobre experiencias de otros para no cometer los errores, y acá se cometieron, ¿no? ¿Cuánto de esos errores o cuántas de esas dificultades, de esos fallos, qué peso le asignás ahí a la inflación, digamos, la inflación como disciplinador social, como elemento desesperante, digamos? La inflación es un factor importante, pero que puede ser parcialmente compensado si tenés una política agresiva, y cuando digo agresiva, vamos a traducirlo, audaz de ingresos, de política de ingresos, tanto para jubilados como para los trabajadores, para que le puedan ganar por lo menos algunos puntos sobre la inflación. Para poner un ejemplo y hacer paralelismo sobre nominalidades diferentes. El gobierno de Alberto Fernández, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el segundo mandato. Y tomando los datos de la inflación, no la del INDEC. Bueno, en el segundo mandato, pues si querés, o en todo el ciclo del kirchnerismo, digamos, lo que hubo fue una política audaz de mejora de las jubilaciones y de los salarios, para que le ganen a una inflación alta. En el gobierno de Alberto Fernández, la política no fue audaz, sino corrió detrás para tratar de empatarle a la inflación, con una nominalidad más alta, que es más compleja, es más difícil. Pero bueno, eso es una decisión política eso. Yo ahí te quiero preguntar y temo dos cosas. Una, que el programa se vaya muy
entre comillas, muchas comillas, tecnicismos, y otra, yo sé que desde la dictadura para acá, al menos hasta donde tengo memoria, digamos, el arrancar un programa económico diciendo que el principal problema es la inflación ha sido casi siempre los argumentos liberales para llevar adelante reformas estructurales que no son precisamente en favor de los sectores populares. Pero vos hacés la comparación entre el gobierno de Cristina y el gobierno de Alberto y alertás sobre estas diferencias de nominalidad, pero, digamos, ¿no te parece que una nominalidad del 20 y algo que está cercano al 70% ya cualitativamente es distinto? Digamos, es mucho más difícil tener una... Y hay algo ahí, te pregunto, y ahí te Pero yo dejo. lo mencioné que es más complejo, pero ahí está Sí. la política de enfrentar las dificultades. Pero, y en realidad quería ir al punto, yo tengo la sensación, y te quería preguntar a vos, que hay algo en los gobiernos nacionales y populares, progresistas, en el peronismo, como eso después, de una dificultad para lograr estabilizar el problema inflacionario, digamos. De hacer un diagnóstico correcto y frenar, digamos, el tema particularmente de la inercialidad del problema inflacionario. Sí, pero también la tuvo los gobiernos de derecha. Seguro. Y además son más responsables. El gobierno de Martínez de Oz, digamos la dictadura Martínez de Oz, el gobierno radical de Alfonsín, el estallido de la convertibilidad, el gobierno de Macri. El gobierno de Macri también terminó con una tasa anualizada del 54-55%. Sí. Entonces ahí es donde uno puede empezar a decir, bueno, cuáles son las principales fuerzas inflacionarias en Argentina. Y hay diferentes momentos. No es lo mismo pensar qué es lo que pasaba con la inflación durante el gobierno, durante la dictadura militar, durante el momento de Alfonsín. Cada periodo tiene unas características que pueden definir cuáles son los principales motores de inflación. Ahora bien, con diferentes intensidades, todos coinciden en que la escasez de dólares y por consiguiente esos ciclos que te llevan a fuertes devaluaciones son motores importantes de la inflación. Entonces, ahí viene, bueno, y entonces, ¿qué hacemos para tratar de que no haya esa escasez de dólares? Entonces ahí aparecen otros desafíos. La cuestión monetaria, cuando digo monetaria estoy hablando de niveles de tasa de interés, la cuestión cambiaria, niveles del tipo de cambio, y cómo lo podés mantener para tratar de fomentar las exportaciones y regular el ingreso de importaciones para tener saldos positivos de la balanza comercial y por consiguiente tener dólares. Después, la cuestión fiscal, que ante niveles de endeudamiento elevados es necesario, en la particularidad de la economía argentina, cuyos rasgos bimonetarios con cada una de las crisis se van agudizando, necesitas ese equilibrio fiscal porque no tenés quien te financie, con una base sustancial muy importante, que son los niveles de endeudamiento externo e interno que tiene la Argentina, la economía argentina. Dicho esto parece sencillo, pero cada uno de esos capítulos tiene una complejidad fenomenal. ¿Pero por qué? Porque cada intervención en cada uno de estos capítulos centrales de una política macroeconómica tiene factores distributivos, o sea, de tensiones entre actores económicos y sociales. En última instancia, de disputas de poder. Entonces, cuando encontrás todo esto, ya no es tecnicismo, ya no es que vos necesitas el mejor programa económico con los mejores economistas. Vos lo que necesitas es un proyecto político, con un liderazgo político, con un conocimiento de esas dificultades, restricciones y desafíos macroeconómicos, y que por consiguiente necesitas un equipo y técnicos y economistas, digamos, consustanciado en términos políticos y con conocimientos técnicos para poder abordar lo que es un factor central, que es cómo se distribuye el ingreso, cómo se distribuye
la riqueza en Argentina y que entra en tensión. Y eso es uno de los factores centrales, uno de los nudos centrales para abordar la cuestión de inflación. Vos fíjate, este esquema analítico que yo te presento en una forma muy esquemática y muy rápida, va, si querés, a contramano de lo que es lo usual en el discurso económico vinculado con la inflación. ¿Qué es lo que te dice? Es el déficit fiscal, es la emisión monetaria, y bueno, entonces... A mí me llama mucho la atención, y volviendo a lo que decías vos al principio, el desconocimiento total sobre algunas cuestiones elementales que muestran algunos funcionarios del gobierno. El discurso de Caputo, me parece que era cuando presentó el DNU en diciembre, o cuando, no recuerdo bien en relación a qué estaba presentando. Él decía, bueno, esto del déficit fiscal como causa excluyente del problema inflacionario, y recuerdo haber chequeado el portal del Fondo Monetario Internacional y encontrar 113 países que tenían 15 años de déficit en los últimos 20 y ninguno tenía problemas. Como hay alguna cuestión de chequeo elemental, digamos, que este tipo de afirmaciones no pasan, digamos, ¿no? Y entonces, yendo a esta cuestión, ¿no? Porque hoy justo estamos hablando el día que se anunció el índice de inflación de mayo, de 4,2 creo que fue, que sigue siendo interanual altísimo, y en un contexto donde, no sé, las ventas de supermercado están en los niveles más bajos, incluso más bajos que la pandemia de los últimos 8 años, digamos. Digamos, ¿cuánto te parece a vos que, si es que coincidís en esto que decir, de la estrategia del gobierno de sostener estos niveles, entre comillas, bajos, porque no son bajos de inflación, digamos, esta estrategia de recesión y tipo de cambio, por decirlo de alguna manera, ¿cuánto te parece que va a aguantar? ¿Y cómo ves el futuro inmediato y no tan inmediato? Bueno, en una forma sintética te digo, pues como bien decís vos, ese 4,2% que es presentado como un éxito, la verdad que es un desastre, teniendo en cuenta que se da en un escenario de depresión económica. Y cuando tenés depresión económica tenés caída de precio, no aumento de precio. Segundo punto es que ese 4,2% lo obtuvieron frenando los aumentos de las tarifas, el aumento de los combustibles y también el de las prepagas. Junio se vislumbra con un aumento que va a ser por encima de ese 4,2%. Digo para ponerlo en su contexto. Entonces, y lo tercero que yo te quería mencionar es, el gobierno está abrazado a esta única variable que quiere mostrar en forma exitosa, que es el tema de la inflación. ¿Por qué? Porque como también vos, cuando hiciste la presentación vinculada con la inflación, el malestar que tiene la sociedad frente a tasas de inflación elevadas. Pero vos sabés, y todos sabemos, estudiando la realidad argentina, pero en última instancia estudiando las sociedades, que las dinámicas sociales y políticas no son inmutables, van cambiando. Entonces, hay un momento en la sociedad, cuando tenés empleo y en última instancia, mal empleo, pero empleo al fin, y poder adquisitivo, que vos vas corriendo detrás de la inflación, pero ese poder adquisitivo en última instancia se actualiza, lo que más te genera malestar es los aumentos de precio constantes, cuando van al almacén, cuando van al supermercado. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la estrategia económica y política? Si bajamos la inflación, todos van a estar contentos y vamos a ganar las elecciones del 2025. Para ponerlo en una forma... Igual te hago un paréntesis. Yo no me imagino que tenga un 4,2 de acá al 2025. Va a reventar. Pero esa es la lógica y que muchos también economistas y analistas políticos acompañan. Pero ¿qué pasa a nivel de, si querés, el clima social? Qué bueno que bajó la inflación. ¿Qué? Pero la plata no me alcanza. Y cada mes me dicen que baja la inflación, pero a mí la plata cada vez me alcanza menos. Entonces ya el malestar no es por lo de la inflación. El malestar que genera angustia es que la plata no me alcanza.
Y entonces salen a buscar tener un segundo trabajo, o los que viven en la casa tienen que salir a trabajar, si son jóvenes por ahí dejan de estudiar y van a buscar el trabajo, o si es la mujer que estaba como ama de casa, sale a buscar trabajo para tratar de compensar o sumar más ingresos a lo que se le suma de la retracción del consumo. Y dice, bueno, ¿qué es lo que vamos a recortar para poder llegar a fin de mes? O sea que ya la principal preocupación no pasa a ser la inflación, sino pasa a que no me alcanza la plata. Pero como las dinámicas sociales y económicas no son inmutables, con este esquema que estamos mencionando, que es de recesión, depresión, industricidio, ya aparece un tercer factor, que es el del empleo. Miedo a perder el empleo o el desempleo en forma ya directa. Entonces ya no es la bronca y el malestar porque aumentan los precios, ya no es la angustia porque no me alcanza la plata, sino es la desesperación porque se pierde el empleo. Y entonces el interés, la preocupación social ya pasa a ser irrelevante si es el 4,2, si es el 3,5, si pasa a ser el 2% mensual, porque la angustia y la desesperación pasa por no me alcanza para vivir y tengo miedo de perder el empleo o perdí el empleo. Entonces, la demanda a la política, la demanda a los gobiernos va a ser otra. Entonces, esto de levantar la banderita de estoy bajando la inflación, pero a la vez estoy destruyendo la economía real, tiene corto alcance. En ese sentido, lo que yo te quería preguntar, más desde un punto de vista político, ¿cómo te imaginas? Es una pregunta ciencia ficción, pero bueno, por ahí acá le podemos mandar un WhatsApp a Ibáñez también, a tu compañero. Pero, digamos, no, porque ayer se votó, los senadores votaron la ley base, los diputados votaron la ley base. Hoy el comunicado, creo que es de la oficina de la presidencia, nos recordaba que ellos apenas tenían 38 diputados, creo, ¿no? Hay una complicidad, llamémoslo así, de una parte importante de la dirigencia que también hay un desconocimiento. Yo el otro día lo escuchaba al diputado Laspina hablando del RIGI, diciendo, bueno, ¿y cómo hizo China? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Comparando cosas que no tienen obviamente absolutamente nada que ver. ¿Cómo hizo China? Todo lo contrario al RIGI, ¿no es cierto? Asociaciones entre inversión extranjera y empresas estatales, encadenamientos locales, inversión en ciencia, en educación, bueno, todo lo contrario, ¿no? Pero digo, pues ¿cómo con una dirigencia que se ha prestado a la votación de algo tan inédito como la ley de bases, ¿cómo te imaginas? Hacé ciencia ficción un poquito conmigo, que vos hablás del 2025, que es ciencia ficción, pero ¿qué puede pasar, digamos, si en un mediano plazo termina un poco saltando por el aire el tema inflacionario en un contexto de depresión económica? ¿Me dejás que te lo conteste en 2 palabras? No. Vos sos el que sabe más de medio que yo. No sé. No, entonces no te dejo, ¿no? Pero bueno. No, yo coincido con esa descripción y esa contextualización. Hay un aspecto que si vos me preguntás cómo va a terminar o cómo va a ser, y la verdad que esto es un desastre y hay un costo elevadísimo para toda la sociedad en el corto plazo. No para toda la sociedad, para la mayoría de la sociedad. Y fundamentalmente para los sectores populares a los cuales incluyo a la clase media. Y va a generar un daño estructural muy fuerte en el funcionamiento de las fuerzas productivas y de la economía. ¿Que tiene capacidad de reconstrucción? Sí, aún va a ser con un costo muy, muy elevado. En el supuesto caso que emerja un proyecto político con una fortaleza tal que pueda enfrentar a los factores de poder que están detrás de este proyecto de Milei. Porque vuelvo un poquito a lo que yo mencioné antes, digamos, Milei es el mascarón de proa de un proyecto de los factores de poder. Porque si no, ¿cómo podés entender que la Unión Industrial Argentina, la cual están destruyendo
o incluso a la Cámara Argentina de Construcción y a la Cámara Argentina de Comercio, salgan en forma enfervorizada, con una militancia y un fundamentalismo fabuloso. Parecen los fieles de ¿cómo se? El de Guyana, el de Jones, ¿no? Entonces, que finalmente se terminaron todos matando, suicidando. Está bien, sí. Entonces, bueno, ¿pero por qué? Porque ahí hay un proyecto político. Entonces es el proyecto político económico que tiene esos factores de poder. Entonces, pero eso termina mal. Ahora bien, no me pregunten cuándo. No. Porque no lo sé. Entonces, yo no lo sé, pero eso termina mal. No tiene viabilidad en Argentina, salvo que, porque voy a poner uno, salvo que haya una sociedad que acepte mansamente una degradación de su calidad de vida. Y cuando digo degradación de calidad de vida, es de un poder adquisitivo que no alcance, niveles de pérdida de acceso a la educación, a la salud, a marcos de seguridad. Entonces, yo pienso que la sociedad argentina ha demostrado a lo largo de la historia que sectores importantes tienen una capacidad de resistencia y de enfrentamiento precisamente a este proyecto que tiene el poder en Argentina. Cuando digo poder, es el poder económico. Entonces, y yo creo que hasta en estos 6 meses ha habido algunos indicios al respecto. Uno de los más claros y evidentes fue la extraordinaria e histórica movilización de la sociedad para la defensa de la educación pública y de las universidades. Después hay un montón de desafíos. Yo esto no estoy diciendo, digamos, cómo eso se canaliza en términos políticos, cómo es la representación política de esas demandas de sectores de la sociedad, quiénes son los que quieran asumir esa responsabilidad y representación política. Eso está claro. Ahora bien, este tipo de proyectos, como los de Milei, no terminan bien. No me pregunten cuándo, digamos, ni 6 meses, ni de 2 años, 4 años u 8 años, lo que sea. Ahora bien, durante ese periodo, durante ese trayecto, genera un daño inmenso para la calidad de vida de la mayoría de la población. Sí. Y vos dijiste varias cosas, pero no terminan bien. Macri no terminó bien. Si uno ve los datos de Macri, tuvo 3 años recesivos de 4, con la mayor entrada de capitales de los últimos 20 años. Eran entre la deuda externa, la deuda privada, no sé. Había que hacer fuerza. Fue récord, ¿eh? Por eso, había que hacer fuerza, porque siempre se habla del viento de cola del kirchnerismo, pero más entrada de dólares que los 4 años de Macri no creo que haya habido, y sin embargo tuvo 3 años recesivos de 4, duplicó la inflación. Había que hacer mucha fuerza para tener resultados tan malos. Sin embargo, hay algo ahí que le fue mal. Ahora, el condicionamiento que dejó para la democracia fue tremendo, ¿no? Porque él mismo lo dijo un día, que es increíble que haya sido tan desembosado. Cuando lo dijo, si yo ganaba las elecciones, el tema de la deuda se arreglaba en 2 minutos. Lo que quiere decir es, dejé una cosa que no se podía arreglar si no ganaba yo. Era la contracara, digamos. Condicionó la democracia de un modo tremendo, digamos, con posterioridad a los años para los cuales fue electo. Este gobierno está haciendo algo similar. Yo coincido, va a terminar mal, porque no hay nada acá que pueda funcionar bien, pero cosas como esta ley que se acaba de aprobar, con exenciones impositivas a 30 años, la eliminación de la aduana como institución federal, digamos, la liquidación de divisas en Argentina, que es una cosa que ahí sí, es una cosa inédita. Y entonces yo te quería preguntar, vos dijiste, un proyecto político que esté decidido a enfrentar a determinados grupos de poder. Y algo que, es una opinión mía, que faltó quizás, yo digo, que es una opinión por ahí un poco grande, pero como observador, el gran condicionamiento que dejó Macri fue la deuda pública y deuda privada también, la deuda privada, cómo condicionó la balanza comercial, la deuda de empresas, intrafirma. ¿Y qué te imaginás vos que hay que pensar, o que ese gobierno o ese proyecto político que decía enfrentar tiene que sí o sí tener diagnosticado y tener decisión para enfrentar en un eventual próximo gobierno, si es que
ese proyecto político lograse triunfar? Bueno, es muy ambicioso lo que me planteás, pero yo te voy a decir algunos lineamientos, por ahí no sé si sería como lo que sería un proyecto. Yo inicialmente hoy estaría diciendo, y porque sería una señal muy fuerte, tanto para la población como para los factores de poder, que si sos gobierno vas a dar marcha atrás con todas estas medidas que son muy dañinas para el desarrollo argentino. Esto implica que los proyectos del RIGI no se van a respetar, sí se van a respetar, pero después el RIGI va a desaparecer. O sea, si van a quedar algunos de los proyectos, serán esos proyectos y se verá si existe algún tipo de resquicio o margen de negociación con quienes estén hayan ingresado a ese régimen para modificarlo. Pero en materia laboral, en materia previsional, en materia de reforma del Estado, es decir, bueno, si yo soy gobierno voy a dar marcha atrás con todo esto, porque es una señal fuerte en términos políticos. Después te puede ir bien, te puede ir mal. Digamos, yo no lo estoy pensando en términos de especulación electoral, sino conceptual. El segundo es saber qué es lo que vas a hacer. Hay una cuestión que es básica. Para poner una referencia y no avanzar más en en la revisión de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández. Pasado la experiencia, está claro que asumió el gobierno sin una definición de cuál era el proyecto que querían hacer, por ejemplo, en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, cuando hablo de opinión es eso. Sí, no se pusieron de acuerdo. Si había algo en lo cual ponerse de acuerdo era eso. Claro. No es que no se pusieron de acuerdo, no lo hablaron. Entonces, bueno, vos agarrás y decís, bueno, ¿cuál va a ser el proyecto? Es decir, bueno, definir esos lineamientos básicos. ¿Qué vas a hacer con la deuda? ¿Qué vas a hacer con el mercado laboral? ¿Qué vas a hacer con el incentivo a la inversión privada? ¿Cómo vas a financiar la inversión pública? Bueno, tenés mucho, digamos, y que el Estado va a ser el que conduzca el ciclo económico en asociación con el sector privado para tratar de desarrollar la Argentina. Digamos, dicho esto, parece muy lindo, son grandes títulos, pero todo eso implica mucho contenido. A ver, para decirlo en una cuestión práctica, hay un trabajo que en su momento condujo Daniel Steinhardt en el gobierno de Alberto Fernández, donde el proyecto 2030. Son como más de 3.000 páginas, con un equipo interdisciplinario, donde plantearon precisamente un sendero de desarrollo, que obviamente tiene elementos controvertidos, donde uno puede entrar en debate, pero en última instancia es un sendero de desarrollo. Están en el fundar ahí con esas discusiones, ¿no? Ahora, para eso estaba en el gobierno. Sí, por eso digo hoy. Sí. Bueno, es para decir, bueno, vamos a duplicar y hasta triplicar la salida exportadora de Argentina. ¿Por qué? Porque lo que necesita la Argentina, ¿qué es? Son dólares. Si no tenés dólares y un respaldo financiero con esos dólares, se te hace alcanzar rápidamente los límites del desarrollo. Bueno, ahí eso es una cuestión básica. A la vez, decir, bueno, que vas a tener un ordenamiento fiscal, un ordenamiento monetario, un esquema laboral que sirva para la creación de empleo y de protección del trabajador, un sistema educativo que se adapte a las nuevas realidades. Bueno, tenés un montón, digamos, parece todos, la verdad siento que estoy haciendo lugares comunes, expresando lugares comunes, pero que en última instancia esto es lo que el proyecto político tiene que dar respuestas a la vida cotidiana de la gente, de la familia. Hay una cuestión que es momento de época, es una situación diferente a la de hace 10, 20, 30, 40 o 50 años. Ahora hay, si querés, un mayor individualismo, un mayor
pensar en qué es lo que pasa en tu propia familia, en la propia familia, digamos, y entonces yo creo que hay que dar respuesta a ese primer núcleo, si querés, social, sociofamiliar, para que después plantear la posibilidad de las construcciones colectivas. Si se pone, vamos a la construcción colectiva, pero si vos le estás dando respuestas inmediatas a nivel individual y de el primer núcleo, que es el de la familia, que es educación, salud, seguridad, acceso al transporte, bueno, a la vivienda, y bueno, es muy difícil, digamos, cuando vos quieras convocar a nivel de una construcción colectiva, porque lo que no tienen satisfechos son las necesidades inmediatas. Entonces, me parece que esa es. Entonces, discúlpame, y lo último. No. Es decir, bueno, ¿y eso cómo se financia? Y bueno, ese es el gran desafío que tiene la política macro vinculado con ese proyecto. Que como vos bien decís, y esto es central, porque la dictadura condicionó al gobierno de Alfonsino, es el primer gobierno de la democracia, condicionó también el estallido de la convertibilidad con el tema de todos los temas de las privatizaciones y la extranjerización de la economía, condicionó al kirchnerismo. El kirchnerismo no identifica mucho ese condicionamiento, quiso saltar por arriba el laberinto sin identificar ese condicionamiento. El gobierno de Macri condicionó al gobierno de Alberto Fernández con ese endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Entonces es identificar los condicionamientos, pero para enfrentarlos, no para eludirlos. Bueno, y te voy a hacer la última, Alfredo, en línea con esto. Vos dijiste algo ahí que es muy interesante, o que me dejó, dijiste, el kirchnerismo saltó por arriba. Yo justo pensé tratados bilaterales de inversión, seguramente hay muchas cosas más. El tema de privatizaciones, muchas se revirtieron, muchas no, pero hay algo ahí de que era difícil también desarmar. Las condicionalidades se van sumando, además, y vos decís, hay que tener un diagnóstico correcto para atacarlas. ¿Cómo ves, como última pregunta, al espacio opositor al gobierno nacional en términos de articulación política para pensar estas cosas que vos decís que se necesitan pensar? ¿Vos ves una dirigencia en la oposición, saquemos al radicalismo de ahí, porque no sé cuán opositor es, que pueda estar pensando estas cosas? Y vos dijiste, no habían ni hablado en el gobierno anterior del tema del Fondo Monetario Internacional, ni siquiera ponerse de acuerdo. ¿Cómo ves eso hoy, digamos, para pensar un eventual recambio? No, para ser sincero, yo pienso que está recién en forma incipiente, ¿no? Porque la velocidad que tienen estos 6 meses hizo que sea muy difícil, la verdad. Después de una derrota electoral y la intensidad de estos 6 meses, uno no puede exigir. Yo en ese sentido no soy tan duro, en el sentido de decir, bueno, ¿cómo es? ¿Qué es lo que pasa con con la oposición? Y bueno, primero están absorbiendo lo que fue el golpe de perder las elecciones. Segundo, el impacto de la velocidad y de irrupción de una nueva figura política como la de Milei y la instrumentación de su gestión. Entonces yo creo que en forma incipiente se está empezando a reflexionar y pensar, ¿no?, sobre esos desafíos a futuro. Sí, lo mío no era necesariamente crítico, digamos. De hecho, ahí el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en un contexto sumamente adverso, está teniendo gestos claros de un rumbo distinto, digamos, ¿no? Y lo cual no es fácil en este contexto y no era necesariamente crítico, pero sí, digamos que no parece estar tan claramente articulado en términos más generales, y entonces la pregunta iba un poquito por ahí. Nosotros teníamos, siempre el programa se llama Caramelo de Madera por esta cuestión de
estar masticando algo que no deberíamos estar masticando y por ahí ya dejaste algunas pistas, digamos, ¿no? En las cosas que estuviste diciendo, pero ¿sobre qué estamos discutiendo que es más un entretenimiento que hace que nos distraigamos de algo que deberíamos estar discutiendo y no lo estamos, digamos, en términos de la opinión pública? Para cerrar, ¿qué caramelo de madera nos estamos masticando y no tenemos que comer? Y la verdad que muchos caramelos de madera Tiraste un par de pistas. La derecha tiene una capacidad yo lo llamo confusión deliberada, que es impactante. Entonces, digamos, el tema de la inflación es uno de los caramelos de madera que Milei lo está utilizando con mucha intensidad. El tema de la dolarización, el tema de que está limpiando el balance del Banco Central, qué sé yo. Lo que pasa es que yo te digo, a ver, lo llevo al programa a ustedes. Milei es el rey de la venta de caramelo de madera. Yo lo llamo el rey. Yo lo digo. Ahí eso lo recortamos y lo ponemos, ¿no? Yo siempre digo, lo escribí y lo digo, es el rey de la zaraza, pero para acompañar al programa vamos a repetirlo. Milei es el rey del vendedor de los caramelos de madera. Ayer nos enteramos que hubo un intento de golpe de Estado. Bueno, un caramelo de madera. Impresionante. Alfredo, bueno, muchísimas gracias. Un gusto para mí, que soy un seguidor, lo sigo de Cemento, de Truco Gallo, y bueno, de antes obviamente también en Página 12, etcétera. Pero aprovecho para pasar ese chivo por el podcast que me gusta tanto. Te agradezco mucho, te agradecemos mucho. Bueno, y agradecerle a la producción acá, a los chicos y a las chicas de UniTV, de la radio de la universidad, que volvimos a hacer el programa este que nos gusta tanto. Y gracias, Alfredo, espero que la hayas pasado bien. Sí, bárbaro. Gracias por la invitación, un abrazo inmenso y a seguir defendiendo la universidad pública. En eso estaremos todos, bueno, y todas. Gracias, Alfredo. Un abrazo grande. Chau, chau. Bueno, esto fue el primer episodio de la nueva temporada de Caramelo de Madera. Nos vemos la próxima.